Bueno, el testimonio mío, siempre radica, ¿no es cierto?, desde la infancia, ¿no? Yo siempre me remonto a la infancia, porque es de ahí donde el propósito, como dice las Escrituras, Dios nos ve en el vientre de nuestra madre y a su vez tiene un propósito de vida, ¿no es cierto? Bueno, yo nací en el año 1985. Mis padres eran de una secta religiosa llamada Testigos de Jehová. Esta secta, ¿no es cierto?, tiene requerimientos y doctrinas donde únicamente se puede vincular con la gente y el medio de ellos, ¿no es cierto? O sea, no pueden tener amistades ni relaciones fuera, digamos, del ámbito laboral o del ámbito social con gente que no es de su religión, ¿no? Entonces yo toda mi niñez me crié con ellos en base a esa doctrina. Tenía mis amiguitos que eran de esa secta, ¿no es cierto? Yo tenía un mundo dentro de esa secta, ¿no? Asimismo, ¿no es cierto?, fui creciendo, fui desarrollándome, ¿no? Llegué hasta el punto en bautizarme en esa secta, ¿no es cierto? A los 9 años de edad me bauticé en esa secta, donde esta secta tiene como, digamos, originalidad, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. La Wostover, ellos dirigen mundialmente, ¿no es cierto?, a cada parte del mundo, ¿no es cierto?, con sus enseñanzas demoníacas, ¿no? Y bueno, yo desde los 9 años siempre me aislaron, ¿no es cierto?, tanto de familia, ¿no es cierto?, y tanto de amistades. A veces me decían, vos no jugues con este jueguito porque este jueguito no está permitido dentro de la religión o de esta secta, ¿no? No estaba permitido un juego, es decir, ¿no es cierto? Ese creo que era jugar al fútbol con los amigos, digamos, del vecindario. Ellos no me permitían. Entonces yo siempre fui una persona sociable, siempre fui de niño, siempre fui muy sociable. Al transcurrir los años, yo empecé, acá le dicen el secundario, ¿no? Y es la preparatoria, en otros países, ¿no? Es así que bueno, yo siempre me preguntaba en mi cabeza por qué esta persona o por qué las demás personas tienen algo malo. ¿Por qué? Si uno puede llegar a entablar una amistad, ¿no? Puedo llegar hasta inclusive a hacerme amigo de los niños o adolescentes de mi edad. Entonces empecé a relacionarme con los chicos de la preparatoria. Fue así que después de un tiempo, ¿no? Empecé a cuestionar varias cosas de las doctrinas falsas que tiene esta secta. Doctrinas bastante importantes a nivel espiritual, ¿no? A nivel espiritual. Entonces fui adoptando otra forma de pensar hacia ellos. Cuando tenía 12 años de edad, justamente me invitan uno de los chicos de esa religión, ¿no?, de esa secta, me invitan a, digamos, compartir, a escuchar música, ¿no?, en la casa de este chico. Yo voy
ahí, ¿no es cierto? Y se me escapa digamos, una mala palabra, ¿no es cierto? Como quien acá se le llama malas palabras a algo, digamos, al habla soez que dice la Biblia, ¿no? Y bueno, este muchacho, este chico, ¿no? Grabó lo que yo había dicho y los presentó a los dirigentes de esa secta, ¿no? Los dirigentes son ancianos, se llaman ancianos y siervos ministeriales, esos son los cargos. Mi padre es anciano de esa secta, son los que más cargo tienen, digamos, dentro de la congregación, digamos, de ellos. Y bueno, fue así que a mí se me eleva a juicio, a un tribunal, se me eleva. Esto consta, digamos, con 4 ancianos, ¿no es cierto?, de esa secta, que juzgan a una persona, hacen una ronda, tipo una rueda, digamos, y en el medio hay una silla donde está el acusado, ¿no es cierto? Ellos utilizan un libro llamado K16, se llama, creado por la Watchtower, y en ese libro muestra, digamos, cómo tienen que ser juzgados aquellas personas de esa secta, ¿no? Qué muestras de arrepentimiento de la carne, ¿no es cierto?, tienen que revelar. Por ejemplo, una lágrima, por ejemplo, pedir disculpas cada rato. Todo eso muestra, digamos, ese libro. Ahí es cuando me empiezan a juzgar ellos, ¿no es cierto? Ellos ven en mí, como yo, digamos, nací en esa secta, y mi papá es todavía anciano de esa secta. Yo sabía todas las metodologías y para que ellos, digamos, tenga su sentencia baja hacia mí, que no sea una sentencia dura, ¿no? Entonces yo empecé a hacer, digamos, que ellos vean, digamos, que ellos tenían razón, ¿no? Entonces ahí me pusieron una disciplina que se llama censura, ¿no es cierto? Se le habla, digamos, a la congregación en sí, por micrófono, ¿no? Después del sermón que ellos dan, ¿no? Y se dice, la persona Vargas Marcos ha sido censurada. Fue así, en medio de todos, fui digamos, con esa disciplina, ¿no? Y mi papá fue retirado los cargos que tenía, todos los cargos que tenía de anciano fue retirado. Esta disciplina que me lo pusieron cuando yo tenía 12 años de edad, constaba en que yo no me podía relacionar más con los chicos, digamos, de la misma de esta secta, ¿no? No podía tener una relación, o sea, de amistad o lo que sea, no podía. El saludo, digamos, y nada más. Y en fin, digamos, podía hablar con ellos, podía estar dentro, digamos, de su iglesia, pero no podía ir a su casa, no podía estar más de eso, o sea, me cortaron todo tipo de amistades. Entonces, la única amistad que me quedaban a mí eran de los compañeros de escuela, ¿no es cierto? Yo me sentía muy dolido por todo esto, ¿no? Muy dolido por el hecho que yo tenía amistad de niñez ahí adentro. Entonces, fue así que empecé a hacerme amigo
de personas, digamos, de la preparatoria, compañeros de escuela, que me llevaron, digamos, a boliches, a alcohol, digamos, cigarrillo, los vicios y placeres de la vida, ¿no? Y fue así que después de un tiempo yo me escapaba de mi casa para ir hasta a estos bailes, a boliche, me escapaba. Y fue así que mi papá me entrega al consejo de anciano, al tribunal de vuelta, y se me hace de nuevo, digamos, un juicio. Ese juicio a mí se me vuelve a censurar, pero con más, todavía con más peso, por el hecho de que tenía ya otra censura, ¿no? En ese momento yo cada vez me alejaba de esto, ¿no? Cada vez más. Así que un momento dado dejé de ir a las reuniones de ellos, ¿no es cierto? De ver a esa gente. Dejé de ir. Cuando tenía 12 años de edad, justamente me invitan uno de los chicos de esa religión, ¿no? De esa secta, me invitan a, digamos, compartir, a escuchar música, ¿no? En la casa de este chico. Yo voy ahí, ¿no es cierto? Y se me escapa digamos, una mala palabra, ¿no es cierto? Como quien acá se le llama malas palabras a algo, digamos, al habla soez que dice la Biblia, ¿no? Y bueno, este muchacho, este chico, ¿no? Grabó lo que yo había dicho y los presentó a los dirigentes de esa secta, ¿no? Y los dirigentes son ancianos, se llaman ancianos y siervos ministeriales, esos son los cargos. Mi padre es anciano de esa secta, son los que más cargo tienen, digamos, dentro de la congregación, digamos, de ellos. Y bueno, fue así que a mí se me eleva a juicio, a un tribunal, se me eleva. Esto consta, digamos, con 4 ancianos, ¿no es cierto?, de esa secta, que juzgan a una persona, hacen una ronda, tipo una rueda, digamos, y en el medio hay una silla donde está el acusado, ¿no es cierto? Ellos utilizan un libro llamado K16, se llama, creado por la Watchtower, y en ese libro muestra, digamos, cómo tienen que ser juzgados aquellas personas de esa secta, ¿no? Qué muestras de arrepentimiento de la carne, ¿no es cierto?, tienen que revelar. Por ejemplo, una lágrima, por ejemplo, pedir disculpa cada rato. Todo eso muestra, digamos, ese libro. Ahí es cuando me empiezan a juzgar ellos, ¿no es cierto? Ellos ven en mí, como yo, digamos, nací en esa secta, y mi papá es todavía anciano de esa secta. Yo sabía todas las metodologías y para que ellos, digamos, tenga digamos, su sentencia baja hacia mí, que no sea una sentencia dura, ¿no? Entonces yo empecé a hacer, digamos, que ellos vean, digamos, que ellos tenían razón, ¿no? Entonces ahí me pusieron una disciplina que se llama censura, ¿no es cierto? Se le habla, digamos, a todo
a la congregación en sí por micrófono, ¿no? Después del sermón que ellos dan, ¿no? Y se dice, la persona Vargas Marcos ha sido censurada. Y fue así, en medio de todos fui digamos, con esa disciplina, ¿no? Y mi papá fue retirado los cargos que tenía, todos los cargos que tenía de anciano fue retirado. Esta disciplina que me lo pusieron cuando yo tenía 12 años de edad, constaba en que yo no me podía relacionar más con los chicos, digamos, de la misma de esta secta, ¿no? No podía tener una relación, o sea, de amistad o lo que sea, no podía. El saludo, digamos, y nada más. Y en fin, digamos, podía hablar con ellos, podía estar dentro, digamos, de su iglesia, pero no podía ir a su casa, no podía estar más de eso, o sea, me cortaron todo tipo de amistades. Entonces, la única amistades que me quedaban a mí eran de los compañeros de escuela, ¿no es cierto? Yo me sentía muy dolido por todo esto, ¿no? Muy dolido por el hecho que yo tenía amistades de mi niñez en esto, ahí adentro. Entonces, fue así que empecé a hacerme amigo de personas, digamos, de la preparatoria, de compañeros de escuela, que me llevaron, digamos, a boliches, a alcohol, digamos, cigarrillo, los vicios y placeres de la vida, ¿no? Y fue así que después de un tiempo yo me escapaba de mi casa para ir hasta a estos bailes, a boliche, me escapaba. Y fue así que mi papá me entrega al consejo de anciano, al tribunal de vuelta, y se me hace de nuevo, digamos, un juicio. Ese juicio a mí se me vuelve a censurar, pero con más, todavía con más peso, por el hecho de que tenía ya otra censura, ¿no? En ese momento yo cada vez me alejaba de esto, ¿no? Cada vez era más. Así que en un momento dado dejé de ir a las reuniones de ellos, ¿no es cierto? De ver a esa gente. Dejé de ir. Y ahí fue cuando empecé a, como quien dice, a hacer cosas de que antes no hacía, ¿no es cierto? Y bueno, empecé a hacer todo lo opuesto que era antes, ¿no? Mi vida había cambiado, ya era otra, mi perspectiva, ¿no? La primera creencia de ello es que si vos no estás dentro de su ámbito, digamos, sectario, uno no tiene a Dios, Dios no está con uno, ¿no? Eso es, digamos, la primera doctrina, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen que venir a su congregación, reunirse, y así Dios va a estar con ellos. Es la única forma. Entonces, como yo me alejé, empecé a pensar que yo no estaba con Dios, que mi vida no la manejaba Dios. Y así fue que de vuelta me vuelven a encontrar, digamos, fumando. Y mi papá agarra de vuelta y me entrega al consejo de ancianos, ¿no es cierto? Y se arma otra vez otro comité, otro tribunal. Pero esta vez la sentencia era la última. Fue de expulsión, ¿no es cierto? Expulsión significa
que sos una persona invisible alrededor. Eso significa, ¿no es cierto?, también de que sos invisible tanto para todos los que están ahí adentro, en la vida misma, ¿no es cierto? Si te encuentran en la calle, no te saludan, eh, no te hablan, no te, no te dirigen la palabra. Es como que sos invisible alrededor de ellos. Asimismo, ¿no es cierto?, el decreto de ello es de que si un hijo es expulsado, eh, tiene que ser también expulsado dentro de su familia. Esa es digamos, la doctrina de ellos, ¿no es cierto? No pueden comer ni beber, no pueden tener, digamos, eh, relaciones afectivas con su hijo, ¿no? Entonces yo me enfrentaba al dilema de que iba a pasar en donde yo vivía. Y bueno, fue así que mis padres, mi papá y mi mamá decidieron a los 18 años de edad, 19, ¿no? Cerrarme las puertas digamos, de su casa, ¿no? Y entonces yo fui a vivir, digamos, con amigos que tenía que no eran de esa religión. La pasé muy mal también porque mis amigos también no eran amigos, digamos, buenos, digamos, verdaderos. Entonces muchas veces tuve que dormir, digamos, en plazas, dormir, digamos, en la intemperie. Entonces cuando estaba en intemperie, durmiendo en plazas, me arriesgué a ir hasta la casa de mis padres y dormir. Ellos dejaban los autos afuera, entonces empecé a dormir en los autos de ellos, en la parte de atrás dormía. Y bueno, cuando ellos salían a la madrugada o cuando salían para ir a trabajar, ¿no? Yo me encontraban ahí y bueno, me echaban como, digamos, como un animal, ¿no? Ese es, digamos, el decreto que tenían ellos hacia mí, por medio de su secta, ¿no? Y bueno, todo esto me llevó muchísimo, ¿no es cierto?, a pensar muchas cosas. Jamás pensé, digamos, en quitarme la vida, porque siempre Dios estaba hablándome, siempre estaba alrededor mío, cuidándome, pero yo no lo veía en ese entonces de esa manera, ¿no? Y bueno, fue así que mi mamá, digamos, dijo de que si yo quería, ellos me hacían un lugar atrás de mi casa, de la casa de ellos, me hacían un lugar, es como, digamos, un pedacito, será 5x2, para que yo pueda estar, porque a mí me agarraba la lluvia, me agarraba, digamos, todo, digamos, estaba en intemperie. Y bueno, aproveché esa oportunidad y me hice, como quien dice, una cucha de perro, tipo una casita de perro, de madera. Y ahí tiraba un colchón, dormía. Fue así que me pasó el tiempo, digamos, llegó cuando tenía ya casi 20 años, ¿no? Yo conozco a mi esposa, que actualmente es mi esposa, ¿no? La conozco, nos hicimos amigos y después nos pusimos de novio. Yo siempre le dije que mantenía una buena relación con mis padres. Inventé, digamos, una película para que ellos me aceptaran a mí. No conté verdaderamente la historia a mi señora en ese momento de cómo era mi vida con ellos. Fue así que me llegó, digamos, el invierno, me llegó.
yo no podía estar con ellos, no comer, o sea, no podía estar comiendo, ni bebiendo, ni siquiera usar el baño con ellos, ¿no? Ellos me daban, digamos, un balde para que haga mis necesidades y lo que les sobraba de comida, me daban un plato por, digamos, por día, un plato por día y, digamos, las necesidades mías las tenía que hacer en un balde y bañarme con agua fría, ¿no es cierto? Tanto verano y invierno. No es tanto verano porque verano siempre está el clima, ¿no es cierto?, para bañarse con agua fría. El tema era invierno. En invierno fue así, bueno, me agarró neumonía la primera vez. Bueno, después de esa vez que tuve neumonía, fue pasable, digamos, no fue tan fuerte. Después me agarró pasando un año más, que acá nevó en Córdoba, nevó fuerte, temperaturas 0 grados bajo, o sea, 9 grados bajo cero, y yo me seguía bañando con agua fría hasta que me vuelve a agarrar neumonía, ¿no? Ahí es cuando se me tapa los pulmones y me internan. Cuando me interna va mi señora, en ese entonces era mi novia, mi esposa, va a la casa de mis padres y mis padres, sin pudor, sin nada, le dicen cómo era el trato conmigo, ¿no? Y mi señora descubre todo, la verdad, y yo estando internado, ¿no? Internado en una clínica ahí en un hospital, ¿no? Y hasta que me ve a mí y me dice por qué le había ocultado eso, y bueno, rápidamente nos casamos y nos fuimos a vivir juntos por ese tema también, fue uno de los principales temas. Fue así que pasó el tiempo, yo, digamos, tenía mucho rencor contra ellos, yo había superado todo, pero tenía mucho rencor hacia ellos. Y entonces sale la posibilidad de digamos, de irnos a vivir más o menos 100 kilómetros fuera de donde están viviendo ellos, ¿no? La trasladan a mi señora de trabajo a otra sucursal, entonces nos fuimos a vivir afuera. Y ahí fue cuando mi señora queda embarazada, mi primer hijo, mi hijo Santino, queda embarazada. Y bueno, la relación era un poquito más estrecha, se empezó a hacer por el hecho de que mi señora queda embarazada y bueno, ellos se fueron acercando un poquito más. Entonces yo también en ese sentido, pero siempre había un distanciamiento, siempre hubo, hasta el día de hoy. Al pasar el tiempo, ¿no es cierto?, descubrimos yo y mi señora que mi hijo padece de un trastorno que se llama autismo, ¿no es cierto?, TGD, y lo empezamos a tratar. Era una prueba más que pasábamos, yo y mi esposa, ¿no? Digamos, a veces una prueba difícil cuando sabes que tu hijo no va a ser médico, no va a ser contador, o no va a ser, digamos, a un oficio, digamos, o no va a poder estudiar en la universidad, ¿no? No va a ser alguien. Entonces, aceptarlo, asimilarlo es a veces difícil, era difícil para mí, para nosotros, como esposos y esposa. Así que empezamos los tratamientos con él. No sabemos bien, entonces nos explicaron todo cómo era el autismo, ¿no?, de mi hijo. Y así fue yendo, digamos, luego pasar el tiempo. Y bueno,
Mi señora vuelve a quedar embarazada, ¿no es cierto? Mi vida, digamos, siempre fue, en ese entonces creía que todo lo que yo hacía lo hacía por mérito propio, o sea, no había influencia de Dios, ¿no? Porque yo pensaba dentro mío de que Dios no estaba conmigo, no obraba en mí. Ese era mi creer, ¿no? Así que mi señora vuelve a quedar embarazada de mi hijo Benjamín, mi segundo hijo. Mi segundo hijo fue una bendición para nosotros, con toda la expectativa de vida, con toda la esperanza, un hermoso varón, un bebé rubio, o sea, no hay diferencia de color, pero era hermoso. Y bueno, fue así que al 8º mes de embarazo mi esposa me dice que tiene una contracción fuerte, que la lleve al médico. Entonces eran las 4 de la mañana, las 4 de la madrugada sería, y bueno, fue así que yo agarré el auto y fui desesperado hasta la clínica. Creo que crucé en rojo, agarré en contramano, o sea, no vi las señales, pero llegamos a la clínica. Y bueno, mi señora, mi esposa me dice, tráeme la ropa y acomoda la cuna para que cuando hoy nazca, pueda él, digamos, ir a casa. Entonces yo fui y hice todo lo que ella me dijo. Cuando vuelvo llega la médica y me dice que le está atendiendo a mi señora. Entonces yo le digo a ella qué pieza va a estar, a la médica, qué pieza la van a ubicar. Entonces me dice, tu hijo, me dice, tiene Budeloc, tu esposa tiene Budeloc. Y yo fue como que me hablaran chino, porque no lo entiendo. Entonces, por estas palabras me dijo de nuevo, tu hijo está muerto. Entonces me explicó lo que era el Budeloc, me dijo que es un accidente, dentro de la panza se rompe la placenta de arriba, ¿no? Y el bebé muere ahogado, ¿no? Por los líquidos. Y entonces fue un choque tremendo para mí, tremendo. Fue un choque que jamás lo esperamos, tanto yo y mi esposa. Y era hacer todos los preparativos. Nosotros jamás pensamos de que mi hijo iba a fallecer. Uno siempre piensa de que los hijos lo entierran a uno y no un padre o un hijo, porque tampoco en la vida humana no hay un nombre para tal caso, porque uno queda viudo, uno queda huérfano, pero cuando uno pierde un hijo no hay un nombre, o sea, no se puede poner un título a eso. Así que fue una situación muy difícil. Y bueno, es así que me tocó a mí. Mi señora estaba internada en la clínica por el tema que le hicieron cesárea. Me llaman a mí para ver a mi hijo en una camilla, y fui a verlo. Era un hermoso bebé, era rubiecito, gordito, era como si fuera que estaba dormido, ¿no? Toqué sus manos, lo alcé, lo acaricié y lo besé, ¿no? Esa era la última vez que lo iba a tener en brazos, ¿no? Y fue así que empecé a hacer todos los preparativos para su entierro, que no contábamos con dinero, así que Dios me iluminó en ese entonces para que, digamos, el Estado me pueda enterrar a mi hijo, ¿no? Darle sepultura. Así que
fue mi señora, fuimos, y lo más duro en la vida es llevar su cajón y ponerlo, digamos, en su lugar, ¿no? Eso es lo más duro para un padre, ¿no es cierto? Así fue que pasó 2 días y yo tenía muchísima bronca a Dios, muchísimo dolor con Dios. Eso pasó el 20 de marzo del 2014, ¿no? Y yo los primeros días de junio, ¿no es cierto? Había pasado ya una semana de tanto dolor. A la madrugada salgo afuera y miro las estrellas, y en esa vez me comunico con Dios, hablo con Él, pero no hablo como hablaba antes, como era niño. Hablé con Él como persona, hablé con Él, me comuniqué con Él como persona, como si fuera que estuviera hablando personalmente con Él. Me enojé con Él, les dije palabras duras a Él, y a su vez le dije: te entrego en tus manos mi vida. Yo ya perdí todo, o sea, no tengo nada por qué luchar. Yo me sentía devastado, ¿no? Quería sacar todo el dolor que tenía. Entonces le dije a Él esas palabras: te entrego mi vida, si es tu voluntad, quítamela, o si no, si es tu voluntad, guíame para que se haga tu voluntad. De este momento va a ser tu voluntad y no la mía. Mi voluntad, yo de este momento dejo de hacer toda mi voluntad. Ahora se va a cumplir tu voluntad y no la mía. Esas fueron las palabras que yo le dije a Él, después de haberme, ¿no es cierto?, enojado con Él. Pasaron 2 semanas, un 26 de junio del 2014, voy al trabajo, saludo antes de ir al trabajo, me levanto, desayuno con mi esposa, le doy un beso a mi esposa y acaricio a mi hijo, el mayor, y voy hacia el trabajo. Cuando llego al trabajo me dicen que 2 personas, yo me dedico a la construcción, me dedicaba a la construcción, y me dice que 2 personas habían faltado. Entonces, entonces yo le digo, consíganme, le digo, un gancho para poder elevar las cosas hasta el 6.º piso, por el hueco del ascensor, que el ascensor no estaba. Y me trae una soga y una rueda, acá le decimos rondana, una soga de 60 metros. Así que con eso empezamos a subir todas las cosas. Y me tocó, empecé a subir con 5 personas. Subimos primero cemento y luego subimos un paquete de barra de hierro del 8, es como el dedo índice, ¿no es cierto?, de una persona. Y tiene 12 metros de largo, sería 2 autos más o menos de largo. De esas barras son 10, un paquete de 10. Empezamos a subir hasta el 6.º piso. El personal que estaba arriba, un muchacho, la alcanzó a desatar y la tomó con sus manos, y fue así que no la pudo sujetar a todas. Entonces, porque le fue arrastrando la misma fuerza del peso de las barras que colgaban, le fue arrastrando a él hacia el hueco del ascensor. Estamos hablando de 6 pisos, y para no caerse él, las larga todas.
Y fue así que una me impacta a 5 milímetros del ojo, digamos de la cuenca, la parte del orificio orbital, y sale por el cuello a 2 milímetros de la carótida. A 2 milímetros de la carótida. Yo decí que alcancé a agarrarla con mis manos, porque si no eso me degollaba por la caída que tenía. Faltaba todo el extremo que caiga la barra, así que la alcancé a sujetar antes que cayera todo el extremo y no pegara, digamos, el latigazo, ¿cierto? Y bueno, fue así que de esa manera yo me había accidentado, perdía sangre, estaba como asustado, ¿no? Y luego de eso justamente pasa una persona que nunca la encontré, jamás la encontré, la busqué pero no la pude encontrar. Me ve y me dice quédate tranquilo, me preguntó si me había quedado ciego, entonces le digo que no, que yo veo. Entonces me dice quédate tranquilo que yo llamo a la policía, a los bomberos. Los bomberos serían como rescatistas en otros países. Así que vinieron los bomberos y para mí fueron minutos, segundos, pero todo ese lapso pasó 20 minutos. Y cortaron un extremo de la barra para poder trasladarme. El tema era de que cuando yo llego a la clínica, en el hospital, la barra estaba pegada a la carótida. La carótida es una vena que lleva oxígeno, sale del corazón y lleva oxígeno al cerebro. Si esa vena se corta, tenés segundos para sobrevivir, digamos. Y yo me accidenté a las 9 de la mañana y a las 10 me trasladan, y todo médico que venía no quería operar porque era una operación muy riesgosa y no sabían cómo operar, hasta que llega una persona, llega un médico, vino de más o menos 150 kilómetros de donde yo vivo, y dice te vamos a operar, me dice, y te vamos a sacar esa barra, te vamos a sacar, me dice, porque sí te vamos a quebrar todo el pómulo maxilar, facial, ¿no? El pómulo, te vamos a quebrar toda esa parte y te vamos a poner una cámara para poder no tocar la carótida. Así fue que, bueno, en un lapso de tiempo, yo se ve que, digamos, yo fallecí por 17 segundos, tengo un acta de fallecimiento por 17 segundos, donde tocaron la carótida, pero pudieron, digamos, hacer la cirugía rápido, ¿no? Y en ese momento me reanimaron. Y fue así que, digamos, salí de ahí, desperté, abrí los ojos, duró 3 horas la operación. Y bueno, yo no entendí nada de ese momento. Me empezaron a llamar el muchacho del milagro acá en la localidad donde vivo. El médico mismo me dijo, ¿vos te diste cuenta que todo esto ha sido un milagro? De que vos estás vivo porque tenés un Dios delante tuyo. Y yo no veía la dimensión de las cosas en ese momento. Yo estaba como asustado, estaba como un bebé recién nacido, estaba. No sabía qué estaba pasando. Fue así que pasó un año, y bueno, me reconstruyeron el rostro. Yo, digamos,
tenía pérdida facial, una parálisis facial, donde, digamos, toda la parte de la cara hasta el día de hoy no lo siento. Y bueno, fue así que empecé a escuchar una voz dentro mío, dentro de mi cabeza, y esa voz me daba paz, me daba mucha paz, me hablaba frases cortas, pero era como si fuera una paz interior que llenaba todo lo que me había pasado, todo. Y empecé a preguntarme cosas, empecé a preguntarme por qué Dios estuvo ahí, por qué me dio esta segunda oportunidad de vida. Yo que no estaba Dios conmigo, ¿por qué ahora Él está conmigo? Entonces empecé dentro de mi cabeza a armar un rompecabezas, donde ese rompecabezas me empezaba a llevar a mi niñez, ¿no es cierto? Donde yo pasé frío, donde yo estuve enfermo, donde tuve rechazo, donde tuve traición, donde tuve todos esos momentos, esos tormentos, y en cada momento estuvo Dios sosteniéndome y dándome fuerzas para que no me pasara nada, para que siguiera con mi vida y lo buscara, ¿no? Hasta que esa noche que yo salí afuera, dolido, yo le entrego mi vida a Dios, Él reacciona, Él me muestra con este accidente, con este milagro, diciéndome de que siempre estuvo conmigo y que Él, el resto de mi vida, va a estar manejando mi vida con el propósito que tenemos nosotros de que nacemos. Entonces de ahí empecé a armar el rompecabezas y empecé, digamos, a juntarme con hermanos de Cristo y empecé a hablar con ellos y empecé con la misma fe que tenía yo y bueno, empecé a predicar mi milagro. Es el milagro de Dios, ¿no es cierto? Todo esto es el protagonista Dios, ¿no es cierto? Yo siempre lo que digo en cada entrevista que doy, el milagro de acá es Dios, ¿no es cierto? Él efectúa las cosas, el hombre es únicamente herramienta de Dios, ¿no es cierto? Y de ese momento empecé a predicar por todos lados este milagro, ¿no? Así que en un momento dado de mi vida empecé pasando los años, ¿no? Yo predicando dije, no puedo predicar de esta manera porque yo todavía no he perdonado. O sea, llevaba dentro mío un rencor todavía con mis padres. Entonces tenía que perdonar, tenía que liberar. Así que yo tomé fuerzas, Dios me ayudó con mucha oración y los perdoné y así fue que liberé todo rencor con el perdón, ¿no? Con el perdón. Y asimismo, ¿no es cierto? Fue aumentando la relación que yo tengo con Dios, fue aumentando. Era como si fuera que estaba hablando con un amigo, con un padre, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta el día de hoy, Él me da las fuerzas para cada tribulación, para cada cosa, cada bendición que tenemos. Él y el Espíritu Santo nos llena y nos bendice.
Y en ese momento yo comprendí que yo, Dios quiere que yo sea instrumento de Él para hablar de su milagro, y que otra gente que piensa que no tiene a, a Dios, a Cristo en el corazón, pueda hablar con Él. Y Dios guiará su camino, y lo bendecirá, dice la Biblia. Bendito el varón que en Jehová pone sus fuerzas, dice las Escrituras. Pasando el tiempo, Dios a mí, digamos, yo por mi accidente había perdido muchísimo económicamente, materialmente, yo y mi familia, pero a mí no me importaba porque yo ya tenía una paz interior. Pero esa voz que yo escuchaba, me decía que todo lo que me fue quitado se me ha dado a mí. Y fue así que Dios bendijo y multiplicó. Yo, digamos, legalmente, bueno, reclamé lo que la incapacidad que tenía. Nosotros esperamos una cierta incapacidad, un cierto monto de dinero, y Dios triplicó, que hoy, digamos, a mí me permite estar bien económicamente, tener mi casa, tener mi vehículo. Yo actualmente me estoy haciendo mi casa, y asimismo, ¿no es cierto?, producir frutos en su nombre, ¿no? Esa bendición te lo da Dios únicamente. Hasta el día de hoy mi abogado se pregunta cómo llegamos a ese número, porque es algo irracionable llegar a ese número de efectivo, ¿no?, de dinero. Nosotros reclamamos una cuarta parte de lo que me dieron, y Dios triplicó todo, ¿no? Y hoy por hoy, la bendición que Dios nos da, ¿no es cierto?, a nosotros, es mantenerse en su relación con Él. Y Dios dará a aquel, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Dios dará al necesitado, nada más que Dios nos prepara a nosotros para que cuando nosotros recibamos la bendición, estemos preparados para recibirla. Y así fue, hermanos, que empecé a predicar a Dios en mi vida, y su milagro de Dios para mí. Prediqué ya en Brasil con este testimonio, prediqué en Chicago, fue la última vez que prediqué en Chicago, una entrevista con Leonardo Sandoval, en su programa habíamos hablado en Chicago. Y bueno, ahora estoy para ustedes, la Rosa de Sharon, y es un gusto poder hablar, ¿no es cierto?, de las bendiciones y milagros de Dios, y cómo transforma, porque aquellas personas que se sienten, digamos, aisladas, se sienten solas, ¿no es cierto?, en el mundo, cómo Dios puede llegar a ser, a utilizarlas. Solamente tienen que entregar su vida, ¿no?, a Dios, entregar para que se cumpla su propósito de que nacemos, ¿no? Así que básicamente ha sido mi testimonio, hermanos, y espero que le haya, digamos, llegado a aquellas personas de que tienen, se concentra, digamos, en lo que había hablado antes, de que están aisladas, de que son inconversos, que Dios está con ellos. Solamente tienen que clamar como el pueblo de Israel clamó a Dios, y Dios los escuchó.